Desde el punto de vista constitucional, lo único que el Estado social asegura, o sea, de forma segura, es la instalación de servicios públicos de burocracia. ¿Ya? En otras palabras, implica siempre un crecimiento del Estado, implica un crecimiento de las potestades estatales y, dependiendo de su intensidad, la interferencia o incluso la disminución de ciertos derechos, digamos, que serían de los derechos del constitucionalismo clásico. Desde luego el derecho de propiedad, ¿cierto? Aquí Flavio decía, efectivamente, en Europa el derecho de propiedad tiene una dimensión mucho menor a la que podría tener, por ejemplo, en el derecho norteamericano o el derecho chileno. Ojo con esto. En un extremo, el reclamo de lograr la justicia social a través del Estado ha sido plenamente compatible con dictaduras o incluso sistemas totalitarios. La seguridad social de Bismarck. Bismarck aprueba, digamos, las leyes sociales, las famosas leyes de seguridad social para aplastar la revolución de los liberales contra el imperio alemán, la España de Franco, la Alemania de Hitler, los estados socialistas, etc. Muchos regímenes autoritarios o totalitarios se justifican o justifican lo que hacen en nombre de la justicia social. Maurice Cranston, un jurista de derecho internacional, él dice cómo, por ejemplo, en la época que se redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se redactaron o comenzaron a redactar los pactos de derechos civiles y políticos y el pacto de derechos sociales, como él decía, cómo los países de la cortina de hierro luchaban por darle a los derechos sociales el mismo estatuto de los derechos civiles, cosa que lograron. ¿Por qué? Porque ellos decían, oiga, ¿cómo que no estamos cumpliendo los derechos humanos si estamos cumpliendo aquí los derechos sociales? Entonces Cranston denunciaba eso. O sea, como, digamos, básicamente, es uno de los problemas a nivel teórico que pueden causar los derechos sociales. Aquí no estamos hablando de que si las necesidades sociales son importantes, estoy hablando de otra cosa. Por todo esto, hay un famoso jurista, Hans Forshoff, que en los 50, más fines de los 50, postula, recordemos que Forshoff era alemán, ¿ya? Él sabía exactamente de lo que estaba hablando, él y otros juristas estaban pensando en el nazismo, ¿ok? Postula que el Estado de Derecho y el Estado social son incompatibles a nivel constitucional. Forshoff decía, lo que hay que mantener a nivel constitucional es el Estado de Derecho, es decir, las normas que limitan el poder. Y el Estado social puede estar en la Constitución, pero su ejecución tiene que ser legal o reglamentaria. Para evitar que el Estado de Derecho, que el Estado social, digamos, para evitar posibles abusos en nombre del Estado social. ¿Ok? Ahora, esto es importante porque, precisamente, digamos, Wolfgang Abendroth termina reconociendo que es el enfoque de Forshoff el que se impone en el derecho constitucional alemán. Lo que acabo de decir tiene que ver con un punto de vista, digamos, jurídico, ¿ya? Esto también es jurídico, pero en sentido un poco más inmediato y tiene mucho que ver con lo que expuso acá el profesor Rodrigo. Ya, digamos, tiene que ver con el tema material de la materialización del Estado social. La pregunta a responder es si un principio de Estado social o un conjunto de derechos sociales prestacionales consagrados en la Constitución asegura o no en la práctica el bienestar social de la población. Ese es el objetivo, no es tener o no tener una Constitución de Estado social. El objetivo es solucionar los problemas de injusticia social, desigualdad, etc. El problema es que la calidad del Estado social y la calidad de los derechos sociales, así adelanto un poco la exposición, depende de una serie de elementos extrajurídicos que no pueden ser controlados por una Constitución. Factores extrajurídicos, por ejemplo, la cultura e historia de un país. Ustedes recordarán este referendo suizo que se hizo hace como 2 años, donde el gobierno propone un ingreso mínimo vital, los suizos dicen no. ¿Ya? Tocqueville contaba en el siglo XIX, él decía, asombrado, decía, mire, yo en Francia, por ejemplo, él obviamente venía de Francia, si, por ejemplo, voy caminando por una calle y hay un bache, el alcalde y los vecinos hacen una comisión, van a conversar con el alcalde y digamos, instan al alcalde a tapar el forado respectivo. En Estados Unidos, dice, yo vi cómo la gente organizaba una rifa y pavimentaban ellos mismos la calle. Son formas distintas de entender la sociedad, las necesidades sociales. Los recursos presupuestarios, el estado de la economía, la pirámide poblacional. En este momento el Estado social en Europa está en crisis, entre otras cosas, por la pirámide poblacional. ¿Ya? Hay varios países que ya tienen natalidad negativa. Los avances de la técnica, ¿cierto? Especialmente, por ejemplo, en materia de medicina. La probidad, la capacidad de los cuadros funcionarios. No sacamos nada con vivir en Arabia Saudita si nuestros funcionarios son incompetentes o corruptos. La calidad de la clase política, de la legislación. Las necesidades cambiantes y contingentes de la sociedad. La alternancia democrática y la libertad política de la sociedad de escoger o alejarse de determinados, digamos, modelos políticos y sociales.
Esa última parte como que nunca está presente en el tema de los derechos sociales, como que hay una forma de solucionar el tema social. Cuidado con eso. Estos factores extrajurídicos explican que haya constituciones sin Estado social o sin derechos sociales que tengan excelentes estados sociales o excelentes estados de bienestar, porque estos factores extraconstitucionales se alinean para llegar a ese resultado. Tenemos Alemania, que no tiene derechos sociales, Inglaterra, que ni siquiera tiene constitución, al menos como la conocemos nosotros, Suecia, Canadá, etc. Y países con constituciones políticas repletas de derechos sociales que, sin embargo, los derechos sociales o son mejorables o inexistentes. América Latina, incluyendo Haití, les recomiendo leer la Constitución haitiana, ¿ya?, que habla, digamos, del Estado, no habla del Estado social, que el Estado, digamos, garantizará un sistema de salud, etcétera, etcétera. Los mismos estados de Europa en este momento, hemos visto en las noticias lo que está pasando en Francia. O sea, el gobierno se ve obligado a subir la edad de jubilación porque se está quedando sin dinero, por la economía, por la pirámide poblacional, y se arma la revolución. La preeminencia, esto que voy a decir ahora obviamente es discutible, la preeminencia de lo extraconstitucional sobre lo constitucional explica, en mi opinión, que el Estado subsidiario chileno no haya impedido el alto nivel de vida chileno, al menos en comparación con el estándar latinoamericano. Y esto no lo digo yo, lo dicen los 2 millones de inmigrantes que están llegando a Chile en este momento, ¿ya?, que vienen de estados sociales. Digamos, todas estas personas vienen de estados sociales y vienen a meterse aquí al infierno neoliberal. Por lo demás, debe recordarse que el Estado subsidiario no es incompatible con la intervención del Estado, cosa que desarrollaré después. Entonces la pregunta que hay que hacerse, y esta pregunta la hago yo como constitucionalista, no como político, ¿ya? ¿La lucha por el Estado social es la lucha por la justicia social o es la lucha por un modelo socioeconómico con independencia del resultado de ese modelo en la economía, en la sociedad, en la justicia? De cualquier manera, este conjunto de factores, digamos, el factor desde la filosofía constitucional, el factor relativo a la materialidad del Estado social, explican que en una mayoría de constituciones europeas y países que siguen su tradición, incluyendo Latinoamérica, las cláusulas de Estado social o igualdad material, así como los derechos sociales, estén jurídicamente desactivadas. La ley fundamental alemana carece de derechos sociales, el principio de Estado social tiene valor interpretativo. La Constitución política española, algo se habló recién, tiene derechos sociales pero desactivados, artículo 53.2. La Constitución brasileña establece que el derecho a la salud se llevará adelante mediante políticas. La Constitución política italiana, desde 2014, establece una norma de equilibrio presupuestario pensando expresamente en la sentencia de los jueces. Los jueces italianos, digamos, han sido terribles en materia de activismo judicial. Y numerosas constituciones, esta es la forma, digamos, esta última forma, por ejemplo, pasa en Chile, numerosas constituciones reservan las acciones constitucionales directas solo a los derechos de primera generación. Es una otra forma de decir exactamente lo mismo. Los derechos sociales, particularmente una aclaración, cuando hablo de derechos sociales, estoy hablando de derechos sociales prestacionales, que son los que tienen que ver con las demandas sociales, ¿ya? Los derechos sociales negativos funcionan y se ejecutan igual que los derechos de primera generación. Me parece que no hay problema al respecto. Entonces, aquí hay un detalle que no puse, ¿ya? La evolución, la real evolución en el constitucionalismo europeo continental no se ha producido hacia el Estado social, porque el Estado social existía desde el siglo XIX. La evolución se ha producido hacia una constitución política jurídicamente vinculante que limita el poder del Estado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ese es el sentido de una constitución. El sentido de una constitución, aquello en donde puede funcionar, es en la limitación del poder del Estado, más que en la consagración de un determinado modelo económico y social. De hecho, Alemania elimina los derechos sociales de su constitución específicamente porque los juristas, los constitucionalistas alemanes dijeron expresamente: los derechos sociales de la Constitución de Weimar contribuyeron a la disolución del sentido jurídico de la Constitución, lo que facilitó la llegada de Hitler al poder. En estas condiciones, en un Estado social sometido a derecho, no impide la alternancia democrática, no pone en peligro los derechos humanos, al menos en su contenido esencial, y tampoco impide la variabilidad de políticas sociales, ¿ya? Entonces, este sería el resumen, ¿cierto? En un Estado social de derecho serio, o sea, europeo, la Constitución política se preocupa fundamentalmente de limitar al poder. Cualquier modelo económico y social que consagra la Carta Fundamental está subordinado al Estado de Derecho. El principio de Estado social tiene valor meramente interpretativo y los derechos sociales, los prestacionales, son exigibles solo cuando se dictan las políticas, es decir, vía leyes, vía reglamento, no antes que eso.
El modelo económico y social no puede afectar la libertad de derechos de las personas, la alternancia democrática o la variabilidad de las políticas sociales. En lo político-social, el éxito material del Estado social depende de factores que no pueden ser controlados por una constitución política. Chile es un Estado social y democrático de derecho. ¿Cuál será la diferencia con el principio de subsidiariedad? Esto también hay que tenerlo presente, ¿ya? Tengamos presente una cosa, ¿ya? El constitucionalismo liberal clásico y el Estado social no se diferencian tanto porque los supuestos filosóficos son lo mismo. Los supuestos filosóficos son que en una sociedad determinada solamente hay dos factores, el individuo aislado y el Estado. Por lo tanto, el constitucionalismo liberal le da chipelita al individuo, el Estado social dice no, el Estado se preocupará de esto. Lo que hace el principio de subsidiariedad es romper ese binomio y decirnos, como pasaba, digamos, en el derecho clásico medieval y en otros lugares, de que entre el Estado y el individuo aislado están todas las formas sociales que también tienen un papel en el desarrollo integral del ser humano, desde luego en el bienestar material. Desde luego, esto es lo que hace que este principio en la Constitución del 80 proteja a las personas, a la familia, a los grupos intermedios, desde luego también a los grupos intermedios que desarrollan funciones sociales, sea con fines de lucro o de manera gratuita. Por esto, y esto es súper importante, la importancia del principio de subsidiariedad excede con mucho al bienestar material y económico de la población, a diferencia de lo que pasa con el Estado social. El Estado social apunta al bienestar económico de la población, no, el principio de subsidiariedad apunta y tiene efectos al respecto, pero no es solo eso. Por ejemplo, ha permitido demostrar que en algunos puntos al menos los entes privados atienden mejor algunas necesidades sociales que los entes públicos, ¿cierto? También ha permitido, esto se dice poco, reservar y focalizar la intervención del Estado y sus recursos a aquellas situaciones en las cuales la sociedad no puede intervenir. El Estado social, por ejemplo, por definición es universal. Funciona respecto de ricos y funciona respecto de pobres, lo cual en una sociedad europea no es tan importante, pero en América Latina, en Brasil y en Colombia se ha demostrado cómo el Estado social favorece fundamentalmente a los ricos, que era lo que pasaba en Chile hasta el año 70, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando se hablaba, no, la educación universitaria es gratuita, la educación es gratuita, la salud es gratuita? Bueno, ¿quiénes egresaban de la universidad en los años 60 y 70? La clase alta. Bueno, es una opinión. Pero el principal objetivo de la subsidiariedad es fortalecer a la sociedad frente al Estado, una sociedad autónoma, libre, responsable, evitar el control de la sociedad y las personas a través del control de sus necesidades económicas o su educación. Una sociedad libre e independiente es menos susceptible de ser sometida a un sistema totalitario. Quiero preguntar acá, ¿quién se levantó contra la nueva Constitución? ¿Fueron los partidos políticos? ¿Fueron las instituciones? No, o sea, sí, pero sobre todo fue la gente. Jaime Guzmán 15, Fernando Atria 0. Jaime Guzmán quería esto, una sociedad libre, responsable, independiente, fuerte, ¿ya? Ahora, el Estado subsidiario no se opone, nunca se ha opuesto a políticas sociales de cargo estatal y alta calidad, ¿ya? A lo que se opone el principio de subsidiariedad es al monopolio arbitrario o forzoso del Estado en materias sociales, ¿ok? Esto es súper importante entenderlo para contraponerlo con que lo que se quiere buscar en el Estado social. Y el principio de subsidiariedad tampoco se opone a la alternancia entre modelos políticos, más o menos estatistas, más de izquierda, más de derecha, ¿ya? ¿Dónde entonces está la diferencia real entre un principio de subsidiariedad, lo que tenemos ahora, y un Estado social? La primera diferencia, y esto lo digo particularmente por lo que dice la frase, me da la impresión, no hay acta lamentablemente hasta donde entiendo estos puntos, estas bases institucionales, las personas que dicen, por favor, incluya en este párrafo la frase de que los servicios sociales serán provistos por instituciones públicas y privadas, ¿ya? Quiero despejar una confusión que podría salir de ahí, ¿cierto? En el Estado social también hay proveedores privados. Por lo tanto, esa frase no impide la instalación de un Estado social estándar en Chile. La diferencia está en que en un Estado social los proveedores privados están plenamente controlados por el Estado. O sea, la diferencia no es que no haya proveedores privados. Evidentemente en Alemania, en Italia hay proveedores privados y hay empresas de seguro y todo. El tema es que esos proveedores, si intervienen en lo social, están totalmente controlados por el Estado. El Estado capta las cotizaciones, el Estado distribuye las cotizaciones y aquellos privados que quieren intervenir en esa materia se subordinan a lo que el Estado les diga, financiamiento y reglas de aplicación. Y aquel que quiera escapar de este esquema, aquel que diga, sabe que no me gusta la salud ofrecida por el Estado social, la educación, bueno, tiene que privatizarse, seguros. Dependiendo de su intensidad, el Estado social afecta hasta cierto punto la alternancia democrática entre distintos modelos económicos sociales legítimos, ¿ok? Esto me preocupa particularmente, ¿ya?
sería bueno, digamos, sobre todo atendido lo que pasó con la nueva Constitución, preguntarse hasta qué punto algunos juristas, no digo ninguno de los que está acá por este caso, al pensar en un Estado social están pensando también en un modelo económico constitucionalizado e inamovible, ¿ya? Insisto, un Estado social a la europea, es decir, con un Estado de derecho pleno que controla el Estado social, realmente esto no tiene ningún problema. O sea, gobierna la derecha, gobierna la izquierda, hay privatizaciones, se disminuyen los beneficios, se aumentan los beneficios, pero cuidado, porque siempre el Estado social necesita avanzar sobre los derechos, aunque sea en un grado mínimo. Desaparece la focalización del gasto, lo que les dije antes, ¿ya? Ahora, esto es la letra D, también es susceptible de cambios políticos. A lo mejor yo soy abogado, no soy economista, a lo mejor habrá algún sistema de evitar esto, ¿ya? Puede ser. Desaparece, desde luego, la propiedad de toda clase de cotizaciones y contribuciones al sistema estatal. Las cotizaciones son captadas, acumuladas y administradas por el Estado, entran a fondo fiscal común, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque la base institucional en estudio no asegura la presencia de un sector privado independiente que preste servicios sociales en igualdad de condiciones con el Estado, ¿ya? Solo asegura la presencia de prestadores privados, pero esto no es novedad en el Estado social. Lo único que asegura la base institucional es que el Estado se hará cargo de la prestación de servicios sociales, sea directa o indirectamente. Indirectamente me refiero a través de privados que se suman a este esfuerzo. La única manera de asegurar bien lo que actualmente existe, esto lo digo, insisto, no digo que esto sea lo que haya que hacer, ya la decisión que, digamos, del diseño al final no es jurídica, es política, ¿ya? Pero para aquellos que querían, a través de esta frase, asegurar algo parecido a lo que tenemos ahora, la única forma de hacerlo es, primero, asegurar de forma expresa un principio de subsidiariedad o la protección de los cuerpos intermedios con una fuerza equivalente a la del Estado social, y la mantención de garantías para proteger la libertad de derechos que complementan y aseguran la actuación de los particulares en materia social, es decir, libertad de elección del sistema de salud, libertad de enseñanza, libertad de emprendimiento, libertad de conciencia, etcétera, ¿ya? Porque de lo contrario vamos a entrar en un Estado social al uso, ¿ya? Al uso, no al uso, ¿ya? Bien, esto tiene que ver con el Estado social, primera alerta. Segunda alerta, voy a ir un poco más rápido porque tengo la impresión de que ya se nos está acabando el tiempo. Los derechos sociales y su aplicación progresiva, ¿ya? Los derechos sociales prestacionales tienen conocidos problemas de justiciabilidad directa. El tema no es que sean justiciables, tampoco es que sean no importantes. El tema es que para hacerlo de manera apropiada requieren desarrollo infraconstitucional, básicamente por su dependencia de cuestiones técnicas, presupuestarias, ideológicas. Algo de esto salió con la exposición del profesor que me antecedió. Esto ha sido reconocido de forma anónima por tribunales constitucionales y superiores europeos y, oh sorpresa, latinoamericanos. Estos tribunales, digamos, hay que reconocer que en Latinoamérica esta jurisprudencia ya está un poco de modé, digamos, pero en algún momento lo dijeron, ¿cierto? Alemania, Italia, Portugal, España, voy a dejar ahí esto para efectos de la posterior revisión. Y aquí tenemos algunas sentencias que son bastante antiguas en realidad, Brasil, Colombia, Perú, donde se va reconociendo que los derechos sociales están sujetos a decisión política. Si tenemos en cuenta esto, la misma base constitucional dice: Chile es un Estado social que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Por lo tanto, uno diría, yo leo esto y digo, bueno, ustedes saben que esto es como los poemas, ¿no? Cada persona lee lo que quiere leer. En consecuencia, esta progresividad, así como el límite de responsabilidad fiscal, aparentemente estaría reconociendo esta dificultad de ejecución de los derechos sociales. El problema es que en la doctrina y jurisprudencia latinoamericana la palabra progresividad tiene al menos 3 sentidos y son contradictorios. El primer sentido, el que me imagino que algunos pensaron, en el que algunos pensaron cuando pusieron esta palabra, es el tradicional, artículo 2.1 PIDES, que dice, efectivamente, es un límite a la exigibilidad de los derechos. Los derechos sociales se exigirán progresivamente, es decir, en la medida de los recursos disponibles. Pero además hay otro sentido, que está imponiéndose a la jurisprudencia latinoamericana, el sentido positivo. Los derechos sociales serán exigidos progresivamente, de manera que el Estado está obligado a avanzar con tanta velocidad como pueda en base a los recursos disponibles. Y un tercer sentido es la no regresividad, Brasil, Portugal, Colombia, que significa básicamente la congelación de los derechos sociales, es decir, una vez que el Estado otorga un derecho no se puede quitar, porque se violaría la no regresividad, ¿ya? Esto, aquí tengo sentencia de la Corte Interamericana donde aparecen estos sentidos, ¿cierto? El problema es que si aplicamos el sentido 2 y el sentido 3 de la progresividad, el principio de responsabilidad fiscal queda en papel mojado. Por 2 razones. Ahora, entre paréntesis, todo esto que estoy diciendo son alerta, por eso se llama alerta esta exposición,
para que los comisionados después deliberen acerca de formas de poder contener estos efectos, o estos posibles efectos. Primero, porque la responsabilidad fiscal es una política de libre decisión del gobierno de turno, a menos que creamos que la Constitución también puede determinar las políticas fiscales de antemano, ¿ya? ¿Qué tal si un gobierno escoge una política de déficit, por ejemplo? Legítimamente. Este año vamos a tener pido disculpas al profesor Rodrigo, que yo no sé de economía, pero supongamos que, no sé si lo digo bien, profesor, un gobierno dice, sabe que en este momento tenemos muchas necesidades sociales, así que vamos a establecer un déficit para este año de un 5%. Eso es responsabilidad fiscal, ¿no? Sí, es una política. A propósito de esto, el éxito de disposiciones que disponen mínimos o máximos en el gasto de recursos para prestaciones sociales tiene un cumplimiento muy discutible. Por ejemplo, Brasil, artículo 198.2, destina un porcentaje del ejercicio fiscal a los derechos, digamos, en materia de salud. Lo mismo pasa en educación. La Constitución Política del 25 decía, deberá destinarse una cantidad de dinero suficiente para el Servicio Nacional de Salud, que es suficiente. Segundo, y aquí viene, digamos, mi trabajo de tesis doctoral, y tengo un libro al respecto que está publicado en Tirar Lolange, la doctrina y jurisprudencia latinoamericana han desarrollado una serie de técnicas para evadir los problemas de justiciabilidad de los derechos sociales. O sea, esto es como la expresión no es la excepción confirma la regla, pero es como que los jueces y los autores, sabiendo que los derechos sociales no pueden ser directamente exigibles, han inventado una serie de figuras y técnicas para llevar adelante esa justiciabilidad. Las menciono, las podemos discutir en el momento de la conversación para abreviar. La indivisibilidad de los derechos sociales, el mínimo vital, el núcleo esencial de los derechos sociales, la progresividad y no regresividad, lo que acabo de mencionar, la reinterpretación de los derechos clásicos en clave prestacional, lo que está haciendo la Corte Suprema con el derecho a la salud y el derecho a la vida, el uso intensivo del soft law internacional en materia de derechos sociales. Ojo, todas estas técnicas nacieron en el contexto de otros estados sociales latinoamericanos. Consagrar un Estado social en Chile tal vez sea abrir la puerta a esas técnicas también en Chile. Ahora, claro, ustedes dirán, pero si la Corte Suprema ya lo está haciendo, sí. Eso es una muestra más de que eso es activismo judicial puro y duro, porque esa es una técnica que tampoco cabe propiamente en un Estado social. Pero por último, uno dice ya, si hay un principio de Estado social en nuestras constituciones, que la Constitución empieza a repartir beneficios sociales, ya, bueno, por último hay un principio, pero aquí ni siquiera eso. Como forma de intentar detener esta avalancha jurisprudencial, en el derecho comparado han existido reformas constitucionales para asegurar la responsabilidad fiscal sin mucho éxito, ¿ya? En Colombia, el 2011, se creó el incidente de impacto fiscal, que es que, por ejemplo, cuando un juez dicta una sentencia condenatoria contra el Estado que tenga un efecto fiscal muy grande, el Procurador General de la Nación, los ministros, etcétera, pueden pedir una audiencia ante la Corte Constitucional para hacer presente y que sabe que, mire, esta sentencia nos va a reventar, invento el presupuesto en materia de vivienda. Así que, por favor, ¿ya? Y en Italia se modifica, esto lo mencioné ya, la Constitución mediante la Ley 2012, que modifica, digamos, el artículo 81. El Estado asegurará el equilibrio entre los ingresos y gastos del propio presupuesto, teniendo en cuenta las fases adversas y las fases favorables del ciclo económico. ¿Cuál es el problema de estas disposiciones? Y por eso tienen tan poco éxito. ¿Quiénes las aplican? Los propios jueces. Y los jueces dicen, estas disposiciones se aplican al legislador y a la administración, no a mí, que soy el intérprete de la Constitución. ¿Ya? Esto lo dice muchos jueces italianos. Por lo tanto, es probable que la ejecución progresiva de los derechos sociales termine siendo una invitación a los jueces a profundizar su deriva activista en esta materia. Tercera y última alerta. ¿Qué hace la palabra democrático en esta cláusula? Si nosotros ya somos un Estado democrático. Y probablemente, yo no conozco estudios comparados al respecto, pero no creo que estemos peor que otros países de Latinoamérica. ¿Cuál es el sentido de poner Estado social y democrático? El problema puede surgir de cómo se entiende la palabra democracia, ¿ya? Y esto es una, digamos, esta distinción un poco más fina, pero para efectos de la exposición lo puse así. La norteamericana, la forma rusoniana, que fue propia de casi todas las revoluciones, partiendo por la Revolución Francesa, y que estaba presente en el proyecto de nueva Constitución, ¿ya? La concepción democrática habla de la tiranía de la mayoría, ¿cierto?, de que por lo tanto la democracia tiene que ser controlada, y ahí tenemos constituciones fuertes, principios de supremacía constitucional, etcétera. La concepción rusoniana, en cambio, es la concepción de que nada puede oponerse a la voluntad del pueblo, por lo tanto tenemos que tener un parlamento unicameral, no tiene que haber juez de la Constitución, etcétera, ¿ya? Por eso digo yo que esa concepción estaba de una u otra manera en la nueva Constitución. La pregunta es, cuando se dice que el Estado social tiene que ser social y democrático, ¿se está sugiriendo de alguna manera que las políticas sociales no pueden tener ningún obstáculo? ¿Se está diciendo eso? Yo planteo esa pregunta.
¿Por qué decir que el Estado social es democrático si es una democracia, si somos una democracia? ¿Cuál es el sentido de poner lo democrático al lado de lo social? ¿Se fijan o no? Esta es una alerta, ¿ya? Porque fuerzas políticas pueden decir, oiga, el Estado es social y democrático, por lo tanto no me venga acá con límites constitucionales, digamos. ¿El pueblo ha pedido qué? ¿Ya? Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Finalmente, ya para terminar, y con esto termino definitivamente, ¿ya? No estamos en una discusión en el aire teórica que se produjo, no sé, por el año 2010, 2015, cuando más o menos todos los constitucionalistas de este país pensaban lo mismo, que una constitución era más o menos lo mismo. Estamos después del 4 de septiembre, estamos después del 18 de octubre, estamos después de la nueva constitución. Lo que me complica de todo esto es, primero, recordar que el principio de subsidiariedad no impide ni servicios públicos de calidad ni dificulta la alternancia democrática. Segundo, la experiencia comparada europea, latinoamericana e incluso la chilena, año 25, Constitución de 25, muestran el acerto de que el Estado y solo el Estado satisface las necesidades sociales, no puede asegurarse, no digo que sea bueno o que sea malo, yo tengo mi opinión, pero es personal, puede asegurarse desde lo constitucional, ¿ya? Una consagración inmoderada del Estado social arriesga, esto de ser es absolutamente opinable y es subjetivo, ya, me pueden hacer pedazos si quieren. Una consagración inmoderada del Estado social arriesga la mantención de la independencia personal y económica, que fue lo que derrotó el anterior proceso constitucional, fruto del principio de subsidiariedad. Y me preocupa también de que una disposición constitucional de este tipo impida la alternancia democrática y la siempre renovada y novedosa búsqueda política y técnica de nuevas soluciones a la injusticia social, porque esa es la ventaja, y con esto termino, de entregarle lo social no a la Constitución, sino que a la ley y al reglamento. La ley y el reglamento evolucionan, la ley y el reglamento se pueden modificar, la ley y el reglamento se pueden actualizar. Desde luego que los políticos y la política se pueden equivocar, pero la función de una Constitución no es establecer las mejores políticas sociales. La función de una Constitución es que las políticas sociales, buenas o malas, no vulneren los derechos de las personas y otros principios constitucionales básicos. ¿Ya? Muchas gracias.